Una feliz mañana, mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de Directo América. Comienza nuestra franja de análisis e información. Vamos a los titulares. Israel mató a 13 personas en una nueva incursión en Siria. Y un intercambio de disparos en la aldea de Beit Jin dejó 6 soldados heridos. El Ministerio de Asuntos Exteriores sirio condenó la operación como un crimen de guerra y acusó a Israel de querer incendiar la región. Tenemos reporte. Segundo día del Papa León XIV en Turquía. El pontífice se reunió con obispos, sacerdotes y laicos católicos en la Catedral del Espíritu Santo de Estambul. Y también con el gran rabino de Turquía. Más tarde se unirá al patriarca ortodoxo para un evento en honor al concilio de Nicea. Ampliamos desde Estambul. Y ya son 128 los muertos confirmados por el incendio masivo en las torres residenciales de Hong Kong. Aunque la causa no se ha determinado, las autoridades denuncian que el fuego se propagó rápidamente por el sistema de andamios de bambú y la lona exterior que cubrían las fachadas por los trabajos de renovación. La indignación es general. En Estados Unidos se celebró el Día de Acción de Gracias, seguido del afamado Black Friday para hacer compras navideñas con descuento. Este feriado importante en Estados Unidos, que este año fue impactado por un shutdown récord y un escenario de inflación. Analizamos con nuestro invitado del día. Primero el informativo. Comenzamos. Las fuerzas israelíes mataron al menos a 13 personas en una operación en el sur de Siria, la mayor de cientos de ataques desde la caída del régimen de Bashar al-Assad. El ejército dijo que buscaba neutralizar islamistas y en un intercambio de disparos en la aldea siria de Beit Jin dejó 6 soldados israelíes heridos, 3 de ellos en estado grave. El Ministerio de Asuntos Exteriores sirio condenó la operación como un crimen de guerra y acusó a Israel de querer incendiar la región. Nos amplía nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz. Israel realiza con frecuencia redadas en Siria, sobre todo en el sur, pero la de hoy en la aldea de Beit Jin, en el suroeste del país, ha sido una de las más mortíferas desde la caída de Bashar al-Assad, que ya pronto cumple un año. Además de muertos, los heridos por fuego israelí se cuentan por decenas. También hay personas desaparecidas y otras tantas decenas de familias han sido forzadas a huir. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos asegura que 2 patrullas israelíes penetraron hasta las afueras de Beit Jin para efectuar arrestos, lo que derivó en un enfrentamiento a tiros con jóvenes de la zona y en una serie de bombardeos israelíes. Era, según Israel, una entrada rutinaria en una zona en la que opera semanalmente para, en esta ocasión, detener a 3 sospechosos del grupo islamista libanés Yamal el-Islamiyya. Agrega que 6 de sus soldados fueron heridos en el intercambio en el que sus tropas, afirma, respondieron con fuego. El Ministerio de Exteriores del gobierno de Damasco ha calificado lo ocurrido de ataque brutal y deliberado y ha acusado a Israel de crimen de guerra. La pregunta es cuánto afecta a la relación israelí-siria y a los intereses de Donald Trump, el gobierno de Netanyahu, que hace un año aprovechó para ocupar más territorio sirio y cuyo ministro de Defensa, Israel Katz, ha dejado claro que pretende permanecer de forma permanente imponiendo una nueva zona fronteriza en el sur del país. Busca, en paralelo, un acuerdo de seguridad con la administración de Ahmed Shara, un pacto sobre el que desde hace meses media Estados Unidos e incluso Israel busca que Siria lo reconozca como Estado, algo que no ha hecho desde su nacimiento en 1948. El enfrentamiento de hoy parece complicar el diálogo. En una nueva ofensiva contra Cisjordania, Israel está nuevamente bajo sospecha de cometer ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos palestinos. Un video muestra cómo 2 hombres aparentemente desarmados y con las manos en alto son asesinados a quemarropa por soldados israelíes. Veamos el informe. Estas imágenes perturbadoras muestran el momento en que 2 hombres palestinos están en el suelo y rodeados por tropas israelíes. Parece que se rinden, pero luego hay disparos a quemarropa. Las autoridades palestinas identificaron a los hombres como Al-Muntasir Abdullah, de 26 años, y Youssef Azasa, de 37. Las fuerzas de ocupación israelíes ejecutaron a sangre fría a 2 jóvenes palestinos en Jenin, incluso después de que se hubieran entregado, una ejecución extrajudicial flagrante que consiste en una violación del derecho internacional humanitario.
En un comunicado, el ejército israelí dijo que los dos hombres eran militantes buscados que habían lanzado explosivos y disparado contra las tropas. Además, Israel dijo que investigaría los asesinatos. Los efectivos que dispararon a los hombres eran parte de la policía fronteriza, una unidad especial que a menudo opera junto con el ejército. El ministro de Seguridad Nacional ultraderechista Itamar Ben-Gvir, quien supervisa la Policía Nacional, dijo que las fuerzas habían hecho lo correcto. Brindo apoyo total a la Guardia Fronteriza y a los combatientes de las fuerzas de defensa que dispararon contra terroristas buscados que salieron de un edificio en Jenin. Los combatientes actuaron exactamente como se esperaba. Los terroristas deben morir. Las muertes ocurrieron en el contexto de una operación militar a gran escala en la Cisjordania ocupada. Israel asegura haber intensificado su campaña en una ofensiva que ha dejado varios muertos y decenas de personas arrestadas. Vamos a más noticias. Sigue el recorrido del Papa León XIV por Turquía. Después de reunirse con obispos, sacerdotes y laicos católicos en la Catedral del Espíritu Santo de Estambul, el pontífice conversó con el gran rabino de Turquía y ahora, junto al patriarca ortodoxo del país, conmemora 1700 años del Concilio de Nicea, donde surgió el credo actual que se reza en las iglesias. Vamos precisamente a Estambul con nuestro corresponsal Adrián Rocha. Un saludo para ti, Adrián. El Papa ha visitado esta mañana las Hermanas de la Caridad en Estambul también y celebra una misa en ruinas de una iglesia en la antigua ciudad de Nicea. Hablemos de por qué este lugar ha sido escogido por el Papa. Pues este ha sido precisamente el gran motivo por el cual el Papa ha realizado durante este 2025 este primer viaje, que ha sido sobre todo en Turquía, porque fue en Nicea en el 325 cuando se celebró el primer concilio de la Iglesia naciente, en ese momento en el 325 después de Cristo, que sirvió sobre todo para establecer los cánones de la Iglesia y del cristianismo, que después pasarían, cuando ocurrió el cisma dentro de la Iglesia, tanto a ortodoxos como a cristianos católicos primero, después sobre todo por supuesto protestantes y demás credos cristianos. Este es de hecho el gran objetivo del Papa León en su viaje a Turquía, que sigue la estela del Papa Francisco, quien fue de hecho el que organizó este primer viaje, que intentaba crear más lazos y vínculos entre las iglesias católicas de Roma y la ortodoxa de la antigua Constantinopla. Recordemos que el patriarca de Constantinopla, que está también hoy en esta misa que se celebra en la antigua ciudad de Nicea, es el líder espiritual de todas las iglesias ortodoxas del mundo. Tiene una excelente relación con el Papa Francisco y busca también tenerla con el Papa León, con quien deberán llegar a algún tipo de acuerdo o declaración conjunta, sobre todo firmada mañana, al que supuestamente estrecharán más lazos entre las dos iglesias. Y según se rumoreaba antes con el Papa Francisco, algo que se desconoce hasta la fecha, es que es posible que ambos líderes lleguen a algún tipo de acuerdo para celebrar fechas religiosas en las mismas fechas del calendario. Recordemos que en la actualidad la ortodoxia celebra, por ejemplo, Pascua y Navidades 1 o 2 semanas después que lo que marca el calendario de la Iglesia Católica. Adrián, siendo así como se está viviendo esta primera visita oficial del Papa en Turquía, ¿qué dicen en las calles? ¿Qué dice la gente? ¿Hay interés entre la población? Pues está siendo sobre todo muy desangelada, porque Turquía es evidentemente un país de mayoría musulmana, pero es de una enorme mayoría musulmana, con un 99% de la población, 86 millones de habitantes, que profesan la fe islámica. Tan solo 120.000 personas en Turquía son declaradamente cristianos, y muchos de ellos de hecho no son creyentes católicos, sino que son armenios, ortodoxos, siriacos, y unos 1.200 griegos ortodoxos, que son con los que se centra este diálogo religioso que estábamos comentando. Hemos podido ver esta misma mañana, después de la salida del Papa en su reunión con las Hermanas de la Caridad, que había muy pocas personas en la calle. De hecho, el Papa no está viajando con el papamóvil tradicional, sino que lo hace en un convoy de blindados cerrado, y a pesar de que la ciudad de Estambul ha sido casi sellada al completo, el centro es imposible ahora mismo transitar en coche, apenas hay gente que va a visitar al Papa y a saludarle en sus viajes dentro de Estambul y fuera de ella. Sin embargo, sí que se espera una recibida bastante multitudinaria mañana por la tarde, cuando el Papa celebre una misa en una sala de conciertos en el Volkswagen Arena en Estambul, un estadio en el que también se esperan algunas decenas de miles de personas creyentes, no solo católicos, sino también otros cristianos que profesan los varios credos que existen de la fe cristiana dentro de la ciudad de Estambul y también de Turquía.
Pues muchas gracias a ti por la información. Vamos a continuar ahora con más noticias. Porque la indignación es general en Hong Kong a medida que crecen las denuncias de uso de material inseguro en las renovaciones de 7 torres residenciales de gran altura, que quedaron envueltas en llamas. Mientras tanto, los muertos confirmados ya son 128. Las autoridades informaron el año pasado a los residentes del complejo de viviendas que se enfrentaban a riesgos de incendio relativamente bajos, tras quejas continuas por los peligros de las obras de renovación. Los habitantes habían expresado su preocupación por la posible inflamabilidad de la malla verde protectora que los contratistas habían utilizado para cubrir los andamios de bambú que rodeaban los edificios. Creemos que el incendio se inició en la red protectora instalada en el exterior de las plantas bajas, cerca de la casa Wang Xiong. Luego se propagó rápidamente hacia arriba tras prender fuego a los paneles aislantes de poliestireno, alcanzando varias plantas. En poco tiempo el incendio se extendió a otros 6 bloques del tribunal Wang Fuk. El calor incendió los paneles de espuma fijados a los marcos de las ventanas, provocando la explosión de los cristales y permitiendo que las llamas se extendieran rápidamente al interior. Continuamos. El presidente ruso Vladimir Putin recibió al primer ministro húngaro Viktor Orbán en Moscú para abordar la continuidad del suministro de crudo y gas a Hungría, así como los esfuerzos de paz en Ucrania. El jefe del Kremlin dijo que seguiría estando dispuesto a elegir a Budapest como sede para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump. Y es que Putin y Trump acordaron en octubre encontrarse en la capital húngara, pero el estadounidense canceló el encuentro alegando que no quería que fuera una pérdida de tiempo. Orbán ha mantenido estrechas relaciones con Moscú pese a la guerra en la vecina Ucrania, y Hungría sigue dependiendo en gran medida de la energía rusa a pesar de los esfuerzos de la Unión Europea por reducirla. Y en un momento crítico para Ucrania, las autoridades anticorrupción allanaron la residencia del hombre más poderoso después del presidente Volodymyr Zelensky. Su jefe de gabinete, Andriy Yermak. ¿Podría este escándalo de corrupción hundir las frágiles negociaciones de paz con Rusia y desestabilizar al gobierno en Kiev? Ampliamos en este informe de Samuel Salgado Castro. Es el hombre en las sombras del poder en Ucrania, Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelensky y principal artífice de las negociaciones de paz. Este viernes su rostro aparece en la portada del medio ucraniano más conocido en el extranjero, The Kyiv Independent, que titula que Yermak podría ser imputado muy pronto, una afirmación atribuida a los investigadores que llevan un caso de corrupción en su contra y que hoy lo tienen contra las cuerdas. Las autoridades allanaron su apartamento y oficina en Kiev. En su cuenta de Telegram, el jefe de gabinete de Zelensky confirmó la información. Hoy la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción de Ucrania están llevando a cabo acciones procesales en mi domicilio. Los investigadores no encuentran ningún obstáculo. Se les ha concedido acceso total al apartamento y mis abogados están presentes, colaborando con las fuerzas del orden. Por mi parte, les estoy prestando toda mi colaboración. 8 sospechosos ya enfrentan cargos en la mayor pesquisa por corrupción de la era Zelensky, un esquema de sobornos por $100 millones en la estatal Energoatom, el monopolio nuclear ucraniano. Fuentes de la investigación señalan a Yermak como el Alí Baba, el cerebro que habría orquestado mansiones de lujo cerca de Kiev, una de ellas destinada a él mismo. El escándalo estalla en el peor momento, mientras Kiev resiste presiones de Estados Unidos por un acuerdo de paz con Rusia. Zelensky se niega a destituir a su hombre de confianza e incluso lo nombró líder de la delegación ucraniana en Ginebra el 23 de noviembre, lo que genera furia en la oposición y grietas en su propio partido. Dentro y fuera de Ucrania ya hay críticas que amenazan la estructura de poder. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió en el Día de Acción de Gracias pausar permanentemente la migración proveniente de los países más pobres, con un fuerte discurso antimigrantes publicado a altas horas de la noche del jueves en redes sociales. Esto luego de que se confirmara la muerte de una de los soldados de Guardia Nacional de Virginia Occidental, que fueron emboscados a disparos a casi 200 metros de la Casa Blanca el miércoles en la tarde. El otro soldado, Andrew Wolf, de 24 años, continúa en estado crítico. Nos amplía Jesús Yajure. El presidente Donald Trump confirmó la muerte de uno de los 2 soldados de la Guardia Nacional atacados a balazos por un ciudadano afgano cerca de la Casa Blanca, en un hecho ocurrido el miércoles por la tarde. Se trata de Sarah Beckstrom, de 20 años.
El otro soldado, Andrew Wolf, de 24, continúa luchando por su vida. Las autoridades cuestionaron duramente la revisión de antecedentes y controles migratorios durante la administración de Joe Biden. Debemos reexaminar ahora a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí ni beneficie a nuestro país. El FBI registró varias residencias del agresor, identificado como Rahmanullah Lankawal, un afgano de 29 años que entró en septiembre de 2021 en el marco de la operación Bienvenida a los Aliados y que trabajó para la CIA antes de la retirada estadounidense de Afganistán. Su asilo fue concedido en abril de este año, 3 meses después del retorno de Trump a la Casa Blanca. El caso ha propiciado una revisión exhaustiva de las políticas de migración y asilo, con la suspensión indefinida de los trámites a las aplicaciones de Afganistán. Se suspende indefinidamente la tramitación de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos, a la espera de una nueva revisión de protocolos de seguridad y control. Y también de las residencias permanentes o green cards de los inmigrantes procedentes de 19 países mencionados en la orden ejecutiva de Trump de junio. Trump ha desplegado tropas en Washington, Los Ángeles y Memphis, todas gobernadas por demócratas. El miércoles pidió 500 soldados adicionales a Washington, lo que eleva el total de tropas en la capital a 2.500.